Hola, buenos días. Soy el doctor Diego Vara Román, anestesiólogo cardiovascular del Hospital Regional de Talca. Hoy día vamos a estar revisando durante la mañana una breve clase sobre conceptos sobre el ayuno preoperatorio y sus implicancias en el intraoperatorio. Al realizar esta presentación no presento ningún conflicto de interés. Vamos a partir con algunas definiciones básicas. El ayuno preoperatorio, como se le ha indicado, es el tiempo indicado por el personal de salud previo a la intervención, una cirugía, un procedimiento, un examen, en el cual el paciente debe permanecer sin poder ingerir alimentos, ya sean sólidos y o líquidos. Y un poquito de la mano con la definición del ayuno, hay que hablar de este fantasma, esta complicación que siempre va a ir detrás y ha ido de la mano con las diferentes recomendaciones y actualizaciones en las guías de ayuno preoperatorio, que es la aspiración pulmonar perioperatoria. Y este fenómeno se define como la aspiración de contenido gástrico que sucede durante la inducción anestésica, durante el procedimiento o en el postoperatorio. En esos tres tiempos pueden ocurrir este fenómeno clínico, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante hablar de esto? Este fenómeno de la aspiración pulmonar está descrita en estos tres tiempos y también en cirugías de urgencia como en cirugía programada. Y el objetivo de todas estas revisiones que yo les comentaba, ¿cierto? Estas guías, estas recomendaciones que se han ido renovando en los diferentes tiempos, es intentar buscar estrategias y buscar evidencias que respalden ciertas intervenciones para disminuir esta complicación importante que pueden llevar no solamente a complicaciones menores desde el punto de vista respiratorio, sino también al desarrollo de neumonía o incluso daño pulmonar que podrían llevar a la muerte del paciente. ¿Ya? Afortunadamente es una complicación que no es muy frecuente, pero debemos estar preparados para enfrentarnos a ella. En cuanto a las indicaciones del ayuno, es muy importante que ante cualquier procedimiento o cirugía, la indicación del ayuno debe ser evaluada. Entonces, para poder indicar ayuno a un paciente, el clínico que va a evaluar a ese paciente debe realizar una entrevista, una anamnesis con revisión de historia clínica, el examen físico completo, ya que la indicación del ayuno es una indicación clínica. Y al momento de hacer la indicación al paciente, se debe informar a este y al equipo de salud que está a cargo del paciente. Se le debe indicar desde qué hora comienza el ayuno, cuántas horas van a ser, hasta qué hora, los tipos de ingesta que pueden estar permitidos en este lapso, entre otros elementos. Porque el cumplimiento de esta indicación es importante y debe ser chequeada al momento de iniciar el procedimiento que estaba programado, sea una cirugía, sea un examen, como he mencionado antes. Esta indicación se debe chequear previo a- al inicio de este procedimiento. Clásicamente o históricamente se utilizaban indicaciones como ayuno prolongado para que los pacientes llegasen a pabellón con muchas horas de ayuno. Estoy hablando de más de 12 horas de ayuno, ¿ya? Y se sabe hoy por un poco de la comprensión de la fisiología gastrointestinal, que un ayuno prolongado no es equivalente a decir que tenga un estómago vacío. Es más, un ayuno prolongado podemos encontrar el estómago con una ocupación por alta cantidad de ácido y otras sustancias que vamos a encontrar en las secreciones gástricas y en el contenido gástrico. ¿Ya? Esto puede llevar a alteraciones metabólicas e hidrolíticas y además una sensación de malestar en el paciente adulto, ¿cierto? Y en el paciente pediátrico se puede expresar esto como irritabilidad y falta de cooperación con otros procesos del perioperatorio. Una entrevista, incluso la misma cooperación con la inducción anestésica en algunos casos en los niños que son un poquito más grandes. Así que, de todas maneras, el ayuno prolongado no es una práctica recomendada en absoluto. Por eso hoy día vamos a revisar algunas cosas de fisiología que van a sustentar por qué debemos modificar esa práctica ya abandonada.
El vaciamiento gástrico depende de lo que nosotros conocemos por la fisiología gástrica. Y la fisiología gástrica, para efectos de esta clase, vamos a dividirla o entenderla como tres elementos. Uno, la anatomía gástrica. Recordad que el estómago es un órgano muscular, tiene varias capas de tejidos musculares que cumple un papel importante de alimentación y sus funciones y una función motora y una función secretora. La función secretora es relacionada directamente con la secreción gástrica, ¿ya? Que la secreción gástrica tiene ácido clorhídrico, pepsinógeno, renina, mucus secretado por células caliciformes de la mucosa gástrica, y en algunas etapas de la vida también podemos encontrar trazas de secreción de lipasa, sobre todo en las etapas iniciales de la vida, ya que esta lipasa ayuda con la digestión de algunos ácidos grasos y algunos lípidos que convienen en la leche materna. Esta secreción gástrica clásicamente se describe que es favorecida en tres momentos distintos del proceso de comer, que es la fase cefálica, que es cuando uno tiene la idea de comer o se expone al olor o a la presentación de la comida. La fase gástrica, que es la segunda, que se produce un estímulo a la secreción gástrica al momento de ocurrir la distensión estomacal, al recibir el volumen, ¿cierto? Y una fase intestinal que está relacionada con la distensión del duodeno, ¿ya? Y la secreción gástrica, como les comentaba, tiene esos elementos. Y además tiene un componente muscular, ¿cierto? Un componente motor, que es el movimiento de las paredes gástricas para hacer avanzar el bolo alimenticio, ¿ya? Y esos se resumen en los movimientos peristálticos, en donde el estómago va mezclando los alimentos con la secreción gástrica y así además va reduciendo el tamaño del bolo alimenticio, formando el quimo que irá a pasar al duodeno. Como les comentaba, eh, el volumen gástrico o la presencia de elementos en el estómago está definida por esto, principalmente, por la presencia de la secreción gástrica y también por la secreción de saliva que va discurriendo desde la cavidad oral hacia el estómago, ¿ya? Y una aproximación es que en 8 horas de ayuno, un paciente puede tener aproximadamente entre 40 a 120 ml de contenido gástrico que está en un pH, en un rango de pH entre 1,5 y 2,2. Y este volumen proviene de la producción de saliva, que es aproximadamente 1 ml por kilo hora, y la producción de ácido clorhídrico es aproximadamente 0,6 ml por kilo hora, ¿ya? Además de esto hay que sumar la secreción de mucus y otros elementos que hemos mencionado previamente. Esto, si se fijan, es un volumen no despreciable. Y hay algunos estudios que mencionan que un volumen gástrico superior a 0,4 ml por kilo, esto estamos hablando de 28, 30 ml en un paciente adulto de 30 kilos, de 70 kilos, perdón, un volumen en el estómago sobre estas dimensiones favorecen la aparición del fenómeno de aspiración y neumonía aspirativa. Así que hay algunos elementos que tenemos que manejar para que este volumen sea menor. Sigamos con las definiciones para ir avanzando y aventurarnos a indicar algunas guías o algunas recomendaciones de ayuno. Vamos a definir algunos tipos de alimentos. Y disculpen las fotos y la hora de la clase, espero no estimular mucho la fase cefálica de la secreción gástrica. Hay varios tipos de alimentos. Están los líquidos claros, que son líquidos que no contienen proteínas ni grasas, como el agua, las infusiones como el té, el café o el mate, los jugos sintéticos y los jugos de fruta colados, o sea, sin pulpa, ¿no? Que es de frutas crudas y cocidas. Las bebidas isotónicas y ninguna de estas bebidas debiese venir con alcohol, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ingestión de agua preoperatoria reduce significativamente el volumen y la acidez gástrica. Todos estos líquidos que yo les he mencionado tienen un vaciamiento aproximado de 60 minutos o quizás un poco menos, ¿ya? ¿Y por qué es importante ir mencionando esto? Que estos líquidos claros ingeridos en un
periodo acotado, ¿cierto? Porque tienen un vaciamiento bastante breve. ¿Por qué es importante mencionar que disminuyen el volumen de acidez? Porque son puntos claves que uno va analizando para ver cómo se puede ir relacionando con la incidencia de aspiración pulmonar. Entonces, todos estos elementos como volumen y acidez son puntos claves o puntos objetivos que las diferentes guías han ido buscando e intentando correlacionar con la incidencia de aspiración pulmonar. ¿Ya? Entonces, esto con líquidos claros. Otro tipo de alimento descrito es la leche materna, que se describe como un fluido bioactivo. Existen varios tipos de leche materna dependiendo la fase o el momento en que se encuentre la lactancia, este binomio de madre y hijo. Tenemos el calostro, la leche de transición y la leche madura, que tienen diferentes porcentajes, diferentes concentraciones de elementos como agua, grasa, hidrato de carbono, proteínas, ¿ya? Y en general el vaciamiento gástrico o el paso de la leche materna del estómago hacia el intestino delgado suele tomar por lo menos más de 2 horas. En general se tarda aproximadamente 4 horas, por lo cual se aconseja en promedio 4 horas de ayuno para pacientes que estén ingiriendo este tipo de alimentación. A diferencia de las fórmulas de leche no humana, que van a depender un poquito de sus composiciones de la fórmula en específico que estemos eh, utilizando. Este vacío es un poco más lento, ya que la proporción de los componentes, sobre todo el porcentaje de caseína, que es la proteína principal, es un poquito mayor, ¿ya? Y por eso es el vaciamiento un poco más lento, ¿ya? Es importante recordar que independiente que las concentraciones de proteínas sean un poquito mayor, las equivalencias calóricas son muy parecidas en volumen, ¿ya? Pero la concentración de estos elementos es mayor. Por eso el vaciado es un poquitito más lento y se recomienda unas 6 horas como un punto de corte recomendado ante la alimentación con leches no humanas en formato de fórmulas. Otro tipo de elementos son las comidas ligeras. Las comidas ligeras deben excluir todo lo que sea alimentos fritos con alto contenido de grasa y alto contenido de carne. Ejemplos de comidas ligeras son las tostadas o el pan, las galletas, estas como de soda, ¿cierto? Infusiones, o estas infusiones pueden ser, por ejemplo, un té con leche, jugos colados, la gelatina, la jalea. Ya, esos son dentro de los elementos que se consideran comidas ligeras. Y el vaciamiento gástrico de este tipo o este conjunto de elementos rondea aproximadamente las 6 horas en pacientes adultos sanos, como lo que hemos mencionado. Y finalmente las comidas completas, ¿cierto? Incluye ya todo tipo de alimentos fritos, grasas, carne. Aquí vemos un almuerzo estandarizado, así como un arroz con pollo. Y el vaciado de esto dura aproximadamente unas 8 horas. Por lo antes mencionado, algunas recomendaciones un poquito como extraídas de todo lo que les he ido comentando. Para líquidos claros, 2 horas. Para leche materna, 4 horas. Para leche en fórmula, 6 horas. Para una comida liviana, 6 horas. Y para una comida completa, 8 horas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué era importante y les mencionaba al principio de que esta es una indicación médica que debe ser evaluada paciente a paciente? Porque existen factores que alteran el vaciamiento gástrico, ¿ya? Y si bien lo que hemos visto previamente era que el vaciamiento gástrico está en estrecha relación con el tipo de alimento ingerido, hay factores que dependientes del paciente que van a retrasar el vaciamiento gástrico. En modo general, el dolor y el uso de opiáceos en el vaciamiento gástrico. Las enfermedades sistémicas, destacando como la diabetes mellitus o la enfermedad renal crónica, enlentece el vaciamiento gástrico. La posibilidad de éstasis gastrointestinal local, por ejemplo, un tumor, una obstrucción intestinal o una estrechez, puede enlentecer el vaciamiento gástrico. Los fumadores, los pacientes que tienen abuso de cannabis y usan alta dosis de alcohol, y también durante el periodo fisiológico del embarazo.
Además, no solamente tenemos que considerar el hecho de la presencia de volumen gástrico y las propiedades químicas de este como riesgo para la aspiración pulmonar, que es un elemento a considerar, sino que también en el ayuno se producen cambios metabólicos o se producen respuestas fisiológicas para compensar las horas de ayuno. En general, el consumo basal de glucosa en un paciente en ayuno es de 2 miligramos por kilo minuto. ¿Ya? Y durante el ayuno vamos a observar ciertas reacciones humorales, como es el aumento de la secreción de glucagón, el aumento de la secreción de cortisol y de catecolaminas, además del aumento de la liberación de citoquina, factor de necrosis tumoral y algunas interleuquinas como la 1 o la 6. Todo esto va a llevar a un aumento del catabolismo para mantener los niveles de glicemia y mantener este consumo basal. Pero como el paciente no está consumiendo glucosa, va a echar mano de la glucogenólisis hepática y luego a otras vías ya para producir glucosa. ¿Ya? Estos, eh, estos elementos de gluconeogénesis eh, van a ir disminuyendo las reservas de eh, glucógeno hepático, ya que a 12 horas de haber iniciado, o sea, a las 12 horas, las reservas de glucógeno ya están completamente depletadas, ¿ya? Y los productos energéticos que van a empezar a consumirse, ¿cierto? Van a empezar a modificarse, van a empezar a ser de otras partes y van a haber trastornos nutricionales que pueden agravar un poquito la situación. Y esto, si recuerdan algunos elementos de clases que han tenido antes, todos estos cambios de contrarregulación del metabolismo se ven incrementados por el trauma quirúrgico, la sepsis u otros elementos que están presentes normalmente en nuestros pacientes que van a pabellón. Por lo mismo, debemos incorporar durante las horas de ayuno, que son estas más o menos las horas que habíamos conversado, incorporar el uso de algunos polisacáridos como azúcares en los líquidos claros, ya que estos van a mejorar los volúmenes gástricos y el incorporar este azúcar va a mantener una función metabólica un poco más óptima. ¿Ya? Además de estos beneficios del punto de vista somáticos, el hecho de poder indicarle a un paciente que pueden consumir líquidos claros da una sensación de bienestar mayor que en pacientes que no lo pueden hacer. Eso. Muchas gracias por su atención.